Ya cerrando un poco el tema del Barça, seguimos con pues con el equipo que está segundo en la clasificación ahora mismo. Vamos con el Real Madrid, que se ha encontrado muchísimos problemas en este comienzo de temporada. Venía de un año, de un curso anterior soñado, que pocos esperaban, donde Ancelotti encuentra soluciones donde no las había un poco, termina armando un sistema eh, que engranaba a la perfección, y este año es todo lo contrario. Entonces la primera pregunta es, ¿qué le falta a Ancelotti que no encuentra este año? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Yo aquí tengo una teoría y es esto que hemos dicho siempre de dar con la tecla, ¿no? Dar con la tecla. Bueno, bendito problema, bendito problema. El Real Madrid, no hay que olvidar que viene de hacer un doblete, Liga Champions, pero si recordamos, porque la memoria en fútbol es muy corta, si recordamos, en el comienzo de la temporada pasada, Kroos era suplente. De hecho, se abrió el debate claramente de eh, si era idóneo que Kroos jugase de titular en el Real Madrid. Bueno, pues con el paso de la temporada, tú decías, además estaba pensándolo cuando me hacías la pregunta, me decías, Ancelotti encontró un sistema, encontró el cross sistema. Es que lo que encontró fue el cross sistema. Entonces, cuando encontró el cross sistema, Kroos se hizo imprescindible, el Real Madrid jugaba a lo que decía Toni Kroos, no perdía un solo balón, encontró un punto de forma excelso a todos los niveles, físico, mental y de lucidez de juego, y el Real Madrid lo ganó todo sin contar con una gran plantilla, porque ahora la tiene mucho mejor. Aunque se hayan retirado Toni Kroos, estamos hablando de una plantilla que ha incorporado a uno de los jugadores más determinantes del mundo, que es Kylian Mbappé, que ha incorporado también a una de las mayores perlas de futuro, que es Endrick, porque además Endrick es un jugador con muchísimo gol, es un 9, y eso no lo tiene cualquiera, y el Real Madrid tiene probablemente uno de los 9 del futuro del fútbol mundial. Entonces, ¿qué es lo que le falta al Real Madrid? Claramente, le falta construcción del juego. Y ahora la reflexión que podemos hacer es, ¿y si el Real Madrid debería encontrar una fórmula parecida a la del año pasado que pase por Luka Modric? ¿Por qué? Porque en la construcción del juego, la alternativa, por ejemplo, es Fede Valverde se auto se autoposicionó como sustituto de Toni Kroos. De hecho, la parafernalia del dorsal 8, la entrega del dorsal 8, Sí. a mí me llamó mucho la atención, si queréis podemos hablar un poco de ello y dando el tema Real Madrid, el primer fallo del Real Madrid, y es un fallo grave, son aquellas declaraciones a pie de campo de Fede Valverde al final de la Champions, justo recién ganado el título, cuando dice que él no se encuentra cómodo en la banda y que considera que su mejor ubicación en el campo es el centro. Y me parece un error de base, porque Valverde en pasillo central no te puede aportar construcción de juego. Es un box to box, es un todocampista, no es un organizador. Es un jugador que te puede saltar líneas en conducción, conducciones progresivas, agresivas, llegada a valor gol a frontal del área, remate a larga distancia, pero no es un constructor de juego. Entonces, el primer problema del Real Madrid viene porque la elección del sustituto de Toni Kroos hasta el momento es fallida. Pero, bueno, ahora decías que te parece mejor la plantilla de este año, pero te pregunto, ¿hasta qué punto es mejor con respecto a lo que había el año pasado? Porque al final sí te falta Toni Kroos, o sea, te falta un jugador generacional como el alemán en el mediocampo. Al final te falta un perfil. Por más que hayas añadido talento al ataque, añades una estrella del fútbol mundial como lo es Mbappé, y como tú dices, a Enrique es un proyecto también de estrella, de leyenda incluso, pero te falta al final una pieza que te hizo ganar muchas cosas en la última década. Entonces, ¿hasta qué punto es mejor la plantilla de este año? Antes de que des su opinión, yo creo que el problema no ha sido tanto de la salida de Kroos, porque obviamente, o sea, si no notas la salida de Kroos, que es uno de los mejores mediocentros de la historia de Alemania y de la historia del Madrid, es obvio que lo vas a notar, pero creo que el problema ha sido, más que nada, no centrar el juego en
bueno, claro, intentar centrar el juego en Tchouaméni o Valverde, que no tienen esa capacidad, yo creo. Y además no se ha fichado como tal un reemplazo. Y se ha intentado crear un reemplazo en el propio equipo que yo creo que no lo había. Sí, tenéis razón los dos, pero claro, es que el Real Madrid, en su estrategia peculiar, por otra parte, de construcción de plantilla o de dirección deportiva, que es muy peculiar, pero es acertada, a la vista está por los títulos que gana, maneja muy bien el equilibrio entre la componente deportiva y la económica. Es decir, el Real Madrid ha pasado de los Gravesen, ¿vale? O Pablo García, jugando de pivote en el Real Madrid, que es una cosa que hemos visto todos. A vosotros os ha pillado más jóvenes que a mí. Sí, sí. Bueno, el Real Madrid no quiere esto. Entonces, el Real Madrid lo que hace es, vale, tenemos la pérdida de Toni Kroos, que es una pérdida irreparable, pero la única opción que contempla el Real Madrid es incorporar un mediocentro top mundial. Claro, para incorporar un mediocentro top mundial tienes que esperar a oportunidades de mercado, ¿vale? Porque tú no tienes unos recursos ilimitados. Fijaros lo que ha tenido que esperar por Mbappé. ¿Por qué? Porque el Real Madrid no tiene los recursos como para afrontar un traspaso de 200, 250 millones por una pieza. Y si tuviera, tampoco lo quiere hacer porque no es su filosofía. Por lo tanto, de la misma manera que el año pasado se construye una plantilla sin 9, solamente con Joselu como delantero centro de referencia, pero que era suplente, e incluso dejar desierto el dorsal 9, que parecía algo, una herejía en el Real Madrid. Y el Real Madrid, como apostaba por Mbappé, no le quedó más remedio que hacer ese equilibrio. Bueno, pues en este caso es igual. Es decir, el Real Madrid tiene que jugar sin Toni Kroos porque en este momento no hay una oportunidad de mercado que se evalúe como tal para reemplazarle. Entonces aquí empieza el baile de fichas. Es decir, ya hemos dicho que Valverde no es un organizador porque es un box-to-box. Tchouaméni puede ser un organizador, pero le falta calidad técnica individual para construir desde el pase corto y desde los apoyos cercanos. Tiene muy buen desplazamiento en diagonal, pero el Real Madrid, cuando las defensas se le cierran, no necesita diagonales a banda, porque las diagonales a banda, cuando una defensa está replegada, son engañosas, porque el conjunto rival te está dejando los costados para cerrarse por dentro. Los equipos ahora mismo son muy estrechos. Incluso hay equipos que abandonan el lado débil incluso y luego confían en la basculación y en la defensa de área. Entonces, Tchouaméni creo que puede ser, por lo menos en este interín, el jugador que asuma ese rol, pero hay que tener paciencia y hay que tener tranquilidad. Es decir, no se puede pensar de ninguna manera, porque no entra dentro de la lógica futbolística, que un jugador como Tchouaméni, con sus características peculiares, empiece a mover al Real Madrid como lo movía Toni Kroos. Entonces hay que darle tiempo, porque Camavinga es otra figura como Fede Valverde, pero de perfil zurdo. Lo mismo, box to box, Sí. conducciones progresivas, zancada larga, etcétera. Entonces aquí hay dos soluciones. Una, confiar permanentemente en Tchouaméni y darle 40 partidos seguidos como constructor del juego y pagar el peaje que haya que pagar. Y la segunda, señores, es volver a dar galones a Luka Modric. No hay otra opción. Y si tuviéramos que, o sea, si tuviéramos que pensar, si tuviera que pensar el Real Madrid en un reemplazo en el mercado, ¿tú qué valor ves en el mercado para, o sea, qué jugador ves en el mercado que el Madrid podría fichar para poder suplir esa baja de Kroos? Yo, antes de que hables, Marcos, la pregunta para complementar un poco la pregunta. ¿No ves a Enzo Fernández, por ejemplo, como un reemplazo ideal para Kroos? O sea, ya por soltar un nombre específico, porque lo tengo desde hace semanas. Sí, es verdad que me lo lleva diciendo ya. Buah, Enzo en el Madrid sería increíble. Puede ser Enzo, puede ser Enzo. Lo que ocurre, el miedo que tengo yo con Enzo o con jugadores de ese perfil, es que se desordenen. ¿Por qué? Porque su calidad técnica individual es tan grande que pueden incluso, como les pasa a otros medios centros offen, vamos a decir medios centros offen, que se alegran mucho y entonces tiran para arriba y te vuelven a dejar descubierto pasillo central, vuelves a tener que necesitar una escoba. Yo sinceramente creo que hay dos nombres por encima de cualquiera
sobre todo por calidad contrastada, por experiencia internacional, por edad, etcétera. Uno, lamentablemente, Rodri, recientemente galardonado Balón de Oro, pero que ha sufrido una gravísima lesión de rodilla, y hay que ver cómo vuelve, y entonces la inversión en Rodri, que antes parecía un valor seguro, aunque fuera cara, pues hay que ponerla un asterisco. Y la otra es Martín Zubimendi. Yo a Rodri lo veo clarísimamente en el Madrid. Sí, O sea, creo que pero sería el perfil perfecto. Zubimendi me costaría, porque creo que no es un perfil muy Real Madrid, ¿no? Le falta a lo mejor quizás un poco de altura o presencia, pero sí que es verdad que le ayudaría muchísimo a este Real Madrid a la hora de sacar el balón sobre todo. Pero Rodri yo creo que sería el reemplazo perfecto para Kroos. sí, No sé pero al tú. final va a ser complicado sacarlo de Manchester al final. Si es verdad Uf, que el City tiene... no sé yo, ¿eh? Es que después de la Eurocopa, Rodri dio unas declaraciones que a mí me parecieron, bueno, me No, pero dejaron un poco no perplejo. porque él no quiera, sino que, a ver, el City sí es verdad que tiene una política muy... eh, Al final, no es una... quién ha querido salir del City estos últimos años ha salido Ya, al pero final? el que ha querido salir cuando el City tenía un reemplazo. Al final, Bernardo Silva, por ejemplo, se hablaba mucho de su salida al Barça y el City no es que se ha impuesto para retenerlo, pero sí ha puesto alguna traba. Al final, futbolistas que el City considera irreemplazables, creo que sí les va a costar un poco más soltarlo. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, aquí entran bueno, o más de dos cuestiones. La primera, el estilo del liderazgo de Pep Guardiola, que ya sabemos cuál es, que es, si un jugador se quiere marchar, se tiene que marchar. Hay que abrirle la puerta. Y lo ha demostrado. Otra cosa es que, lógicamente, también en contraprestación están los intereses de la propia sociedad, de la propia empresa, del club. Y por lo tanto, el valor patrimonial de esos jugadores hay que conjugarlo o bien con un traspaso millonario, una amortización, una plusvalía, lo que sea. Ok, pero sí que es cierto que Pep abre la puerta seguramente a quien que lo pida. Bueno, ya se ha demostrado también, ha salido Julián, una pieza que pocos pensábamos que pudiera salir del City por la juventud y por la posible proyección, incluso un jugador que confiamos en que no ha tocado techo. Entonces, bueno, pues también se puede producir algo parecido a lo que sucedió con Dani Olmo en RB Leipzig, que al final son jugadores de tanta jerarquía que le han dado tanto a sus clubes, salvando las distancias, lógicamente, pero Dani Olmo también le ha dado mucho a RB Leipzig, que Rodri en algún momento se plantee salir efectivamente y tendría toda la lógica del mundo, en este caso, por ejemplo, que estamos especulando al Real Madrid y cuente con el apoyo de la propia sociedad. Sería lo lógico, ¿eh? Un jugador que ya ha dejado muchos títulos, Champions League incluida, Balón de Oro, que eso ya va a quedar permanentemente para el Museo del Manchester City, enriqueciendo clarísimamente el patrimonio ya no solo económico, sino histórico de la entidad Citizen, pues seguramente pueda contar con el respaldo, más aún después de una lesión grave de rodilla. Y ya que hablamos de Rodri y del Balón de Oro, quería saber tu opinión sobre el ganador de este año, que obviamente ha sido Rodri, como estamos hablando. Y quería saber si tú crees que era el perfecto ganador de esta temporada, bueno, se especulaba mucho de Vinicius o de incluso Carvajal. ¿Cuál es tu opinión sobre el Balón de Oro y cómo quedaron resultados los cuatro primeros? Mira, mi opinión es que lo que me dolería es que ganase alguien que no lo mereciera. Que a ojos evidentes del mundo del fútbol dijéramos, ¿cómo es posible que le hayan concedido el Balón de Oro a este jugador? Creo que Rodri acumulaba méritos de la misma manera que también Dani Carvajal podía haber ganado el Balón de Oro, porque de la misma manera ha sido campeón de Eurocopa, ha marcado gol en finales de Champions, Vinicius también podía haberlo ganado. Me parece bien la elección, yo me alegro y me congratulo muchísimo de que volvamos a tener después de muchísimos años un futbolista español ganador del Balón de Oro, que creo que llevábamos bastante tiempo mereciéndolo. Creo que deberíamos haber tenido mínimo otros dos. Raúl en el año 2001 por delante de Michael Owen seguro, porque era merecedor del galardón por encima del inglés. Y aquel Balón de Oro de Xavi o Iniesta, que se lo llevó finalmente Leo Messi.
Pero bueno, por fin tenemos Balón de Oro español después de Luis Suárez y es Rodri. ¿Podía haber sido Carvajal? Podía haber sido. ¿Podía haber sido Vinicius? También. Hombre, en el tema de Vinicius, a ver, es un chico que ha marcado ya 2 goles en finales de Champions. Es un chico que ha sido determinante en eliminatorias clave a nivel europeo. Pero sinceramente creo que le han pesado varios factores. El primero, creo que la guerra abierta entre Real Madrid y los estamentos futbolísticos, en este caso UEFA-FIFA, creo que le han penalizado, porque obviamente UEFA-FIFA no pueden impedir que el Real Madrid pueda ganar una Champions League, pero sí que tienen poder para influir en un galardón como el Balón de Oro, y no me extrañaría que así lo hicieran, porque vivimos en el mundo real, señores, no en los mundos de Yuppie, y por lo tanto creo que es un factor que le ha podido perjudicar, y otro endógeno que creo que se perjudica él solo, y es toda esta polémica que va generando y que no es capaz de parar y que creo que él debería parar. De hecho, en los últimos partidos, incluso con la selección brasileña, aquel fiasco en la Copa América sin poder jugar aquella eliminatoria por amarillas, el otro día también en el partido de la selección con una tarjeta amarilla simulando una agresión. Me parece un grandísimo jugador, un jugador determinante, pero que fíjate, creo que se encuentra en un momento crucial de su carrera, porque que llegue Kylian Mbappé al Real Madrid y juegue de 9 en vez de jugar por izquierda, es la última oportunidad que le está dando el Real Madrid a Vinicius Junior para que reclame de manera efectiva y determinante su estatus de jugador top mundial. Y si no la aprovecha, Vinicius Junior será traspasado, el Real Madrid fichará un 9 top mundial y Kylian Mbappé jugará en banda izquierda. Pues justo queríamos hablar del tema Mbappé. Me parece muy interesante lo que estás hablando de que si Vinicius no aprovecha esta oportunidad sería traspasado del Real Madrid. Y quería preguntarte justo qué opinas de la posición de Mbappé en el campo, porque está jugando de 9 y obviamente sabemos todos que Mbappé es un extremo izquierdo. Sí que es verdad que puede jugar de 9, igual que muchos otros jugadores pueden tener una posición secundaria, pero principalmente Mbappé es un extremo izquierdo y como delantero en el Real Madrid, por lo menos de momento, pues no le está yendo del todo bien. ¿Cómo crees que el Madrid puede solucionar esto? ¿Y cómo crees que Mbappé se puede amoldar a este Real Madrid? Se terminará moldando seguro porque es un jugador top mundial. Yo estoy convencido de que este chico, incluso este año, puede acabar con 35 goles o más. No lo descarto, ¿eh? Y eso que ha empezado flojo. Pero creo que es un jugador que tiene 35 goles o más de manera sostenida en sus piernas. No tengo ninguna duda. La cuestión es que, fíjate, yo una de las cosas que he aprendido en este negocio durante estos años, sobre todo los últimos 8 o 10, es que las cosas, aunque sean evidentes, llevan su proceso. Es decir, lo que nosotros podemos tener claro, que es que la demarcación ideal de Kylian Mbappé es banda izquierda, también lo tiene Ancelotti, pero no lo puede hacer, al menos de momento. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso. Entonces, el estatus actual de Vinicius Junior en el Real Madrid hace que pueda elegir la demarcación en el campo y que sea Kylian Mbappé quien se tenga que adaptar a la posición que necesita, por tanto, el equipo, que es punta. Pero yo estoy convencido de que esto es un proceso evolutivo y que, por lo tanto, las piezas más débiles de los eslabones terminarán saliendo, el equipo se reajustará y cada uno jugará en su posición óptima. Rodrigo también tiene que reivindicarse. Claro, Rodrigo dice, yo soy un 10. Claro, pero aquí no necesitamos un 10, porque un 10 es Bellingham. Y Bellingham es más 10 todavía. Entonces tú tienes que jugar en la derecha. Vinicius es el único que está jugando como tal en una posición natural, suya, la mejor en la que puede rendir. Los demás se adaptan. Se adapta Valverde, se adapta Camavinga, se adapta Tchouaméni, se adapta todo el mundo. Entonces, esto es un proceso evolutivo
Yo creo, sinceramente, para terminar un poco con este hilo Real Madrid, sinceramente creo que Ancelotti debería tirar por la directa y jugar un 4-2-3-1. 4-2-3-1 con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham clarísimamente de 10, no de interior con llegada a medio centro, Offen caído a una banda, costado izquierdo entra por dentro, otro día le vemos costado derecho cayendo por dentro, que no, Bellingham de 10 con libertad de movimientos por detrás del punta, porque además con Bellingham el Real Madrid tiene un regalo del cielo, que es que tiene un media punta capaz de ser un media punta defensivo, como aquella figura de Gavi en la Nations, ¿vale? Capaz de secar a primer mediocentro rival, porque tiene muchísima energía, encima es más alto y más fuerte y más rápido que Gavi, y tiene la misma energía defensiva que Gavi, y luego además tiene un talento ofensivo descomunal. Entonces el Real Madrid, Ancelotti llega tarde ya para jugar con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda, Bellingham de 10 y Mbappé en punta. Si encuentra ese equilibrio, el Real Madrid puede ganar más títulos, menos títulos, eso es un año de transición, yo lo tengo claro, ganando o no ganando títulos, ¿eh? Pero es un año no de transición, entiéndase, de reconstrucción. ¿Por qué? Porque cuando incorporas jugadores que demandan tanto juego como Kylian Mbappé, que demandan tanta atención ofensiva, el equipo es como si se tuviera que reconstruir. Entonces necesita tiempo. La mejor manera para encontrar la mejor forma del Real Madrid sería un 4-2-3-1 con Rodrigo por derecha, Vinicius por izquierda y Bellingham, que creo que es la clave de esta temporada en el Real Madrid, jugando de 10 puro.